Quiso hacer los mismos cuestionarios, las mismas preguntas a los mexicas, pero ahora de lo que ellos pensaban sobre sí mismos. Citaron tradiciones orales, huehuetlatolis o antigua palabra, quienes aquí vinieron a sembrar, a los abuelos, a las abuelas. Estos, se dice, llegaron, vinieron. Si se referían a una civilización aún más antigua que la de Teotihuacán, ¿a quiénes se referían? Conocemos hoy como cultura madre o cultura olmeca, que floreció del 1500 al 500 a.C. Por lo que parece ser, pues sus historias continúan ahora recordando la fundación y posterior abandono de la justo mencionada Tolan Teotihuacán. Allí hicieron imprecaciones, en el lugar llamado Teotihuacán. Todos los hombres edificaron santuarios, pirámides al sol y a la luna, y luego hicieron otros muchos adoratorios más pequeños. Se pusieron en movimiento, todos emprendieron el camino, niños, ancianos, mujeres, ancianas, lentamente, despacio, se fueron. Allí vinieron a reunirse, en Teotihuacán. Entonces se dieron allí las órdenes. Allí se estableció el mando. Los que se hicieron señores fueron los sabios, los conocedores de las cosas ocultas, los poseedores de la tradición. Luego se establecieron allí los principados. Entonces también ellos partieron, se pusieron lentamente en movimiento. Los acompañaban sus señores, ellos los guiaban. Los de cada grupo entendían su propia lengua. Todos tenían sus jefes, sus señores, y a ellos hablaba el Dios que adoraban. Quisiera rescatar un fragmento del abandono de Teotihuacán que cita: los de cada grupo entendían su propia lengua. ¿Sabías que recientes investigaciones arqueológicas han indicado que Teotihuacán fue una ciudad cosmopolita? Es decir, habitaban en ella personas procedentes de muchas regiones distantes entre sí, por lo que todo parece indicar que se hablaban varias lenguas diferentes en Teotihuacán, un otomí antiguo, maya, probablemente un pre-náhuatl, por lo que las investigaciones recientes vinieron a corroborar un dato olvidado en un testimonio mexica. Si bien comentamos que los informantes mexicas, en sus relatos, tenían conciencia de hechos sucedidos en la probable cultura olmeca y posteriormente en la ciudad de Teotihuacán, no es de sorprenderse que estos relatos también hablen de la cultura tolteca. En verdad, muchos de los toltecas eran pintores, escribanos de códices, escultores. Trabajaban la madera y la piedra, construían casas y palacios, eran artistas de la pluma, alfareros. En verdad eran sabios los toltecas. Sus obras todas eran buenas, todas rectas, todas bien planeadas, todas maravillosas. Los toltecas eran experimentados, acostumbraban a dialogar con su propio corazón. Conocían experimentalmente las estrellas, les dieron sus nombres, porque en verdad allí en Tolan estuvieron viviendo, porque allí residieron. Muchas son las huellas que ahí quedan de sus obras. Dejaron lo que hasta hoy allí está, lo que puede verse. También se miran los templos y pirámides toltecas, y restos de sus vasijas, tazones, ollas y jarros toltecas, que muchas veces se descubren en su tierra. Y aquí terminamos con el experimento de Sagún, en el cual se demostró la conciencia del legado que tenían los mexicas hacia su cultura, pues fueron estos los legítimos herederos, junto con otras culturas, claro, de la Toltecayotl, ya que en tiempos antiguos esta entró en crisis y Tolanchicocotitla, tras la partida de Quetzalcóatl, fue abandonada. Y es por esto que a otros correspondió recoger el legado para que floreciera de nuevo. Así lo expresa este antiguo canto. Los toltecas escribían en sus libros de pinturas, pero el libro llegó a su fin. Tu corazón por entero se acerca,
a las artes y creaciones de los toltecas. Yo tampoco viviré aquí para siempre. ¿Quién de mí se adueñará? ¿A dónde tendré que marcharme? Soy un cantor, allí estaré de pie, allá voy a recogerlos. Mis flores, mis cantos, llevo a cuestas, los pongo ante el rostro de la gente. Llevar consigo las flores y los cantos, metáfora de la poesía, el saber y el arte. Ponerlas ante el rostro de la gente, enseñarlas. Cuéntame en los comentarios qué flor y canto desearías aprender.